Muy bien, os quiero ahora invitar a que me acompañéis al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Durante este periodo vacacional, como ya se anunciaba la semana pasada, vamos a dejar durante este tiempo el libro de Deuteronomio guardado, y al menos cuando a un servidor le toque compartir con vosotros la palabra del Señor, voy a centrarme en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Vamos a retomar esa serie de predicaciones. Y en esta mañana lo vamos a hacer con este texto tan precioso y conocido, pero a veces olvidado. Marcos capítulo 6, vamos a leer a partir de la mitad del versículo 6, que de hecho ya en muchas de nuestras Biblias, las traducciones que tenemos, ya viene como un bloque separado, ¿verdad? Marcos capítulo 6, versículo 6, segunda parte. Dice así: y recorría, se está haciendo referencia a Jesús, recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran 2 túnicas. Y añadió: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y salieron, los discípulos salieron, predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Señor, necesitamos que tú en esta mañana estés en medio de nosotros por medio de tu Espíritu Santo y que tú puedas hablarnos en esta hora. Que esta palabra que hemos leído ahora, al ser explicada, pueda ser también aplicada a nuestros corazones. Queremos, Señor, que tú seas quien te muevas en medio de nosotros, que seas tú quien hables a los corazones de todos los que estamos aquí en esta mañana, a los que nos puedan ver días más tarde a través de internet. Que tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra y que dé fruto. Pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo creo que todos nosotros estamos agradecidos al Señor por las nuevas tecnologías que nos permiten de una manera especial, y sobre todo en este último año y medio que estamos viviendo de pandemia, pues el que hayamos continuado con nuestros cultos. Es verdad que hemos cambiado el formato, porque tanto nosotros como hay hermanos que al día de hoy, durante todo este último año y medio de pandemia, no han podido reunirse en sus locales de culto, no han podido. Nosotros lo estamos haciendo desde el mes de mayo del año pasado, con limitaciones. Hemos continuado nuestros cultos a través de internet los jueves, y lo cierto es que estamos agradecidos porque a través de todos estos medios la palabra de Dios ha continuado transmitiéndose a diferentes lugares, hasta el punto de que cuando, por ejemplo, aquí predicamos los domingos, la predicación no solamente es escuchada por los valdepeñeros, sino que dicha predicación llega a diferentes países, no zonas de España, sino diferentes países de este mundo, porque hay hermanos que se las envían a familiares o a amigos, y esta palabra corre, se extiende por diferentes lugares. Esto es una bendición, hermanos, lo que Dios nos ha dado, a pesar de las inconveniencias
que ha estado presentando esta crisis sanitaria. Y aunque esto no es lo que ocurría en los tiempos de Jesús, no tenían a su disposición el mundo de las redes sociales, lo cierto es que a pesar de esto, la palabra del Señor corría por diferentes lugares, alcanzando a grandes multitudes. Jesús no tuvo los privilegios que tenemos nosotros hoy, privilegios en cuanto a medios de comunicación. Él no tuvo nada de esto. Sin embargo, él dice, la palabra de Dios, que iba caminando por toda Galilea, proclamando, predicando el Evangelio, las buenas noticias acerca de lo que él había venido a hacer a este mundo. Concretamente, su ministerio se basaba en la predicación, la exposición del texto sagrado, pero también, no solamente la predicación, sino también la sanación de los enfermos y la expulsión, la liberación de aquellos hombres y mujeres que estaban poseídos por demonios, por el maligno. Jesús llegó a tener una considerable cantidad de seguidores, a pesar de que no tenía una cuenta en Instagram o en Facebook. Sin embargo, él tuvo una gran cantidad de seguidores. Era tal las multitudes que seguían a Jesús, que ya el Señor no podía ir a un lugar sin ser reconocidos. Y siempre había personas que le pedían algo, especialmente un milagro, o sanación, o curación de algo espiritual. Jesús nos dice él mismo que había venido a este mundo para dar su vida en rescate por otros. Para eso vino él. Pero el Señor era consciente de que él no iba a estar físicamente mucho tiempo con sus discípulos, con sus seguidores. Su ministerio terrenal iba a tener un fin. Y si él quería que su palabra continuase siendo predicada, extendida por diferentes lugares, él era consciente de que necesitaba formar a un grupo de hombres y también de mujeres, aunque en el caso que nos ocupa en esta mañana fueron hombres. Necesitó un grupo de personas para que continuasen la obra que él había comenzado, de predicar, de sanar, de expulsar demonios. Para eso él vino a este mundo. Por tanto, él diseñó un plan estratégico para conseguir este objetivo. Eligió a 12 hombres para que llevaran a cabo esta misión. Ya en su momento vimos el capítulo 3 de este Evangelio. Si vais un poquito para atrás, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, allí se nos habla precisamente de la elección de los 12. Y nos dice este pasaje que Jesús, versículo 14 del capítulo 3, designó entonces a 12 hombres para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Básicamente lo que nos está recordando el Evangelio de Marcos es que Jesús tenía un propósito triple para nombrar, elegir a estos 12 hombres. En primer lugar, los eligió, hemos leído ahora en ese capítulo 3, para que estuvieran con Él, No hay, hermanos, hermanas y amigos, no hay mejor manera de conocer al Maestro, de conocer a Jesús, que estando con Él. Es la única forma de poderle conocer. Sí, es verdad que si venimos aquí los domingos y escuchamos una predicación, o los jueves, o los jóvenes los sábados, o cualquier otro día de la semana que vayamos un momentito a estar con los hermanos y a escuchar una predicación, podemos conocer algo de Jesús, algo. Pero si realmente queremos aprender de Él, de su ejemplo,
imitarle, necesitamos pasar tiempo cada día a los pies de Jesús. No es suficiente con lo que nos dan aquí en este local. Necesitamos cada día apartar un tiempo donde tener un lugar para orar con Jesús, un tiempo para leer su palabra. Con la oración nosotros le hablamos a Él y con la lectura de su palabra Él nos habla a nosotros y de esa manera podemos conocerle. Jesús eligió a estos 12 hombres en primer lugar para que estuvieran con Él, porque era la única manera de poder relacionarnos con el Señor. Pero en segundo lugar, se nos ha dicho que también los escogió, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Esa es la misión principal de los 12 apóstoles, de los discípulos, de todo creyente. Aunque es verdad que algunos tenemos esa responsabilidad de manera especial para enseñar a la iglesia, pero en cierta forma todos los creyentes estamos llamados para predicar, enseñar, presentar al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para enviarlos a predicar, dice en segundo lugar. Y en tercer lugar también los escogió para que estos hombres fuesen sanando enfermedades y liberando a aquellos que estaban poseídos por el maligno, por los demonios. Y ahora en nuestro texto del capítulo 6, versículos 6 al 13 que acabamos de leer hace un momento, en cierta forma se confirma el propósito por el cual ellos fueron escogidos. Ya lo hemos leído, ¿verdad? La misión de estos hombres no era otra que la de reproducir, continuar con el ministerio que el Señor Jesús había comenzado. El de predicar, sanar y liberar. Esa era la misión de estos hombres. Esta misión implicaba una preocupación integral por todas las personas. Es decir, preocuparnos no solamente por su estado espiritual, por su alma, por dónde van a pasar la eternidad, que eso es importante, era lo principal, pero también Jesús les recuerda que esas personas a las cuales se les iba a predicar tenían otras necesidades físicas, psíquicas, emocionales. Y también los seguidores de Jesús tenían que cubrir dichas necesidades. Pero para que estos hombres llevaran a cabo esta misión integral con éxito, era necesario que tuvieran en cuenta una serie de instrucciones que el Señor les da en este texto, que para nosotros esas instrucciones se convierten en principios bíblicos que tienen que ser aplicados a nuestra propia vida. Principios que siguen siendo útiles y válidos para la iglesia en el día de hoy. Por un lado, Jesús les pide que ellos tengan completa confianza en Él, lo que significaba que ellos tenían que aprender a depender de Dios en todas circunstancias, en todas. Pero también vamos a ver que el Señor Jesús les pide a sus discípulos, a sus apóstoles, que ellos valoren mucho la hospitalidad, la cual evidentemente no estaba exenta de hostilidad, de problemas. Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje que tenemos esta mañana delante de nosotros. Hay tres cosas al menos que podríamos señalar de él. En primer lugar, referente a esta misión integral que el Señor ha delegado en sus seguidores, en su iglesia, es que esta misión la vamos a llevar a cabo en medio de oposición. En medio de oposición. Esa es la realidad. Los discípulos, los seguidores de Jesús, al igual que le ocurrió al mismo Señor, ellos iban a ser rechazados en diferentes momentos de su vida, despreciados. Ahora bien, iban a ser rechazados, pero no desanimados. Es interesante que en los versículos anteriores que ya vimos en su momento,
de este capítulo 6, versículos 1 al 6, allí se nos recuerda que el Señor Jesús tuvo que enfrentar precisamente la oposición, el rechazo de sus amigos y amigas, de los habitantes de su propio pueblo, Nazaret. Fue tal el rechazo que Jesús nos dice ahí, versículo 4, que tuvo que expresar, decir que no había profeta sin honra, es decir, en el único lugar donde un profeta, un hombre que habla en nombre de Dios, que transmite la palabra de Dios, no hay un lugar donde un profeta no reciba honra, sino que en su propia tierra, en su propia casa. Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. El Señor Jesús, hermanos y hermanas, sabía lo que era el rechazo, el ser despreciado, el encontrar oposición continua. Esto fue lo que Él vivió. Pero es interesante que este texto nos recuerda que a pesar del aparente rechazo y fracaso al cual Jesús fue sometido, vemos cómo el Señor continuó con sus planes de presentar el Evangelio, las buenas noticias de salvación. La oposición de los suyos no iba a ser razón para que Él continuase con la misión para la cual había venido. Es por eso que a pesar de lo señalado en los primeros 6 versículos, ahora el versículo 6, segunda parte, nos dice que Él recorría las aldeas de alrededor enseñando. Había sido rechazado hacía un momento por lo suyo, pero eso no fue razón para que Él tirase la toalla. No, para nada. Por regla general, cuando uno es rechazado, y quizás muchos de vosotros podéis contar vuestra experiencia, cuando uno es rechazado, despreciado por alguien, sobre todo cuando hemos ido con la buena intención de traer algo bueno, pues cuando eres rechazado, mucha gente suele tomar la decisión de no continuar con sus planes. Como solemos decir, tirar la toalla. ¿Para qué si me van a despreciar o rechazar? A veces incluso ocurre con nuestros amigos y amigas, con nuestros familiares más cercanos. Es triste, no cabe duda, cuando uno vive esta experiencia, el querer tirar la toalla cuando es uno rechazado. Pero Jesús no fue lo que hizo, hemos leído. En vez de desistir, no solo continuó con sus planes de redención enseñando, dice que recorría las aldeas enseñando, sino que además tomó la decisión, porque como ya hemos señalado, Él sabía que su ministerio terrenal en la tierra tenía unos límites, que pronto no estaría. Él no solamente continuó enseñando mientras estaba en el mundo, sino que además decidió escoger a un grupo de personas para que continuaran con su labor cuando Él no estuviera. Por eso se nos dice que Él recorría las aldeas de alrededor enseñando. Él siguió adelante. Él quería que ahora sus seguidores fuesen su cuerpo, sus manos, sus pies. Bueno, esto es lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene funciones, responsabilidades que llevar a cabo dentro de la iglesia. Jesús de Nazaret ya no está con nosotros físicamente como lo estuvo hace 2000 años atrás. Pero a Él no le preocupaba eso, porque Él sabía que iba a dejar a un grupo de hombres y mujeres que iban a continuar con su misión, con su labor. Hermanos y hermanas, el Señor nos da aquí un precioso ejemplo de que a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición que tú y yo podamos encontrar a lo largo de nuestra vida, no tenemos por qué dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. No tenemos por qué tirar la toalla. Es cierto que hay momentos en nuestra vida, y todos los pasamos, momentos que por diferentes circunstancias nos planteamos el continuar avanzando o ya sentarnos. ¿Para qué? ¿Para qué si nadie me hace caso? ¿Para qué continuar con este ministerio si nadie lo agradece? Si nadie lo reconoce. Más aún, ya es que no lo reconozcan, sino que algunos pisotean
mi trabajo, mi labor. Por tanto, ¿para qué? ¿No es mejor hacer lo que hacen muchos? Sentarse, cruzarse de brazos y no hacer nada. Jesús no hizo esto, ni lo hizo con sus discípulos cuando estuvo realizando su ministerio terrenal aquí, ni tampoco en el día de hoy, porque Él sigue vivo, Él sigue en medio de nosotros. Él no ha tirado la toalla contigo ni conmigo. Y por eso Él tampoco quiere que tú lo hagas, sino que continuemos adelante, incluso aunque no veamos fruto de nuestro trabajo. Porque la cuestión no es que lo veamos, sino la cuestión es que sirvamos al Señor, que hagamos lo que sabemos que Él nos ha pedido, que cumplamos con nuestra responsabilidad, vea o no vea fruto. El saber que estoy en el camino del Señor, dentro de su voluntad, es eso lo que tiene que motivarnos, animarnos a seguir adelante. Aunque obviamente a todos nos gustaría ver el fruto de nuestro trabajo, a todos. Pero evidentemente tenemos que descansar en Él. Jesús fue rechazado, como lo van a hacer también sus discípulos. Pero esto no era motivo para desanimarse, para dejar de cumplir con su misión. Lo cierto, hermanos y hermanas, es que estamos llamados a servir en un mundo hostil, donde siempre vamos a encontrar dificultades, obstáculos. Y eso es lo que nos recuerda también ahora el versículo 7. Dice que después de haber recorrido las aldeas de alrededor enseñando, versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Jesús sabía que sus seguidores iban a tener que servirle en un mundo donde la oposición, la hostilidad iba a ser el pan de cada día. Hermanos y hermanas, la guerra espiritual es una realidad que vivimos los creyentes. Por eso, en otro contexto, el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, precisamente hablaba de esto. Él decía que no tenemos lucha contra carne o sangre, o para ser más concreto en la versión que estoy leyendo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El maligno es una realidad, hermanos y hermanas, siempre ha existido. Y aunque la actividad demoníaca, la actividad de Satanás en nuestro mundo ha estado presente en todas las épocas, de una manera especial se vio intensificada cuando Jesús vino a este mundo a realizar su ministerio. Y no solamente cuando vino por primera vez, sino como nos recuerda el libro de Apocalipsis, cuando venga el Señor por segunda vez, también de una manera poderosa e intensa se va a manifestar el poder, la actividad del maligno. Esa es la realidad. Aunque seguimos viviendo en nuestros tiempos esta realidad, lo cierto es que el mal existe. Y es por eso que en el versículo 7, aunque el Señor les había enviado, hemos dicho ya, para predicar, sanar y expulsar demonios, sin embargo, ahora en el versículo 7 se centra especialmente en que les da autoridad sobre los espíritus inmundos, por lo que he dicho, porque de una manera intensa los discípulos iban a experimentar esta verdad, aunque evidentemente en el pasaje está incluido, como veremos, versículo 11, luego versículo 13, las otras dos actividades principales de los discípulos, la predicación y la sanación de enfermos. La oposición para los discípulos, los seguidores de Jesús, iba a ser hostil. Por eso era necesario que los misioneros, los apóstoles, aquellos que iban a compartir el Evangelio, no fueran solos. Tenían que ir, versículo 7, en pareja, de 2 en 2, de 2 en 2.
En cierta forma se nos está recordando ese dicho que todos conocemos que dice que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. El Señor sabía de lo duro y difícil que puede ser el ministerio cuando uno se encuentra solo o sola. Sin embargo, cuando va en compañía con otros hermanos, con otras hermanas, concretamente en esta labor que se está mencionando aquí, cuando iban de 2 en 2 se podían ayudar, apoyar y consolar mutuamente. Qué importante es esto, ¿verdad? El trabajar para el Señor en equipo, en equipo. A veces podemos encontrarnos con algunos llaneros y llaneras solitarios, que no les gusta estar en compañía, creyentes, que quieren estar solos, viven su vida cristiana en la soledad. Y no es porque no tengan otras opciones, sino porque quieren, porque quieren. Sin embargo, este texto, como también, por ejemplo, el autor de Eclesiastés, capítulo 4, dice, más vale 2 que 1, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero ay, dice el autor, pero ay del que cae estando solo, pues no habrá nadie que lo levante. Eclesiastés 4, del 9 al 10. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, de una manera especial, vemos esto. No solemos ver, por regla general, a los apóstoles trabajando en solitario, no, iban en compañía, ya sea Pedro con Juan, ya sea Bernabé con Saulo, o Bernabé con Marcos, o Pablo con Silas, pero ellos siempre trabajaban en equipo. Qué importante, hermanos y hermanas, es la comunión, la común unión entre los hermanos y hermanas. El vivir la vida cristiana en comunidad, como iglesia. Porque es esto lo que encontramos en el Nuevo Testamento. La importancia de que seamos conscientes de que como cristianos nos necesitamos los unos a los otros. Me entristece, me duele cuando conozco a hermanos y hermanas que pudiendo venir a las reuniones, a los cultos dominicales o a los que celebramos los jueves de oración o los jóvenes los sábados, que aún pudiendo hacer esto, no lo hagamos. Hoy mucha gente, sobre todo utilizando esta situación de crisis sanitaria, han aprovechado para quedarse en su casa. Yo veo los cultos por internet y no cabe duda que eso ha tenido su momento, su lugar, pero en aquellas iglesias que puedan albergar un aforo como el nuestro, por ejemplo, en aquellas iglesias donde se puede asistir de manera presencial, qué triste es cuando hay hermanos que pudiendo no lo hacen. Viven su cristianismo en la soledad. Pero esa no es la voluntad de Dios. Solo tenemos que leer el Nuevo Testamento para darnos cuenta de que nos necesitamos unos a otros, que debemos animarnos unos a otros. Y la única forma de animarnos es cuando nos vemos. Aunque, repito, hay circunstancias donde una persona no puede asistir y entonces tenemos que comunicarnos a través del teléfono o del WhatsApp o de alguna visita. Pero es importante el que podamos estar juntos. El Señor los envió de 2 en 2, para que pudiesen ayudarse, consolarse, apoyarse los unos con los otros. Evidentemente, como ya hemos dicho, esta misión que el Señor encomendaba a sus discípulos iba acompañada de oposición. Pero también vemos versículos 8 al 11 que por parte del Señor Él les dio una serie de instrucciones. Esa misión tenía que ser presidida por una instrucción detallada de las cosas que se podían o no se podían hacer. El Señor Jesús no solo les envía a predicar, a liberar, a sanar, sino que también les da una serie de instrucciones de lo que podían o no podían llevar consigo en sus viajes, versículos 8 y 9.
Les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran 2 túnicas. Básicamente lo que el Señor Jesús quiere trasladarle a sus discípulos con estas palabras es que se dieran cuenta de la importancia de aprender a depender, a confiar en el Señor, en el Señor. Debían ser conscientes que era Dios quien les iba a proveer para todas sus necesidades. Es evidente que lo que Jesús está instruyéndole, mandándole a sus discípulos en este momento era para que lo hicieran en un momento puntual, concreto, en este viaje que ellos iban a hacer. Entendemos por lo que luego vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que obviamente los discípulos, los apóstoles, cuando iban de un lugar a otro predicando el Evangelio, llevaban con ellos una maleta, ropa de cambio, dinero. No podemos tomar esto como algo tampoco como un mandato universal para la Iglesia, no. Ahora bien, sí podemos extraer algunos principios bíblicos para nosotros en el día de hoy. Y al menos 2 cosas que me gustaría señalar. En primer lugar, el Señor Jesús les está enseñando la importancia de aprender el contentamiento. El contentamiento. El Señor sabía de los peligros que ellos iban a tener que enfrentarse en su ministerio, tanto peligros externos como la oposición de esas personas que rechazaban el Evangelio, pero Jesús también conocía del peligro interno que surge del interior de nuestro corazón, como la codicia, el desear más y más, el tener más y más, la falta de contentamiento. Estas cosas pueden hacernos olvidar, hermanos y hermanas, que en este mundo estamos de paso. A veces los creyentes olvidamos esto y vivimos para atesorar, para guardar en nuestros graneros. Y hermanos y hermanas, como tantas veces hemos recordado, a este mundo hemos llegado desnudos y nos iremos de él completamente desnudos. Decía el apóstol Pablo en este contexto, con esta temática precisamente, cuando escribió su primera carta a Timoteo, le dijo a Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Dice Pablo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Y lamentablemente tenemos que reconocer que a veces también esto puede ocurrir en tu vida y en mi vida. Pensamos que vamos a vivir en este mundo por toda la eternidad, hermanos y hermanas, y lo cierto es que un día vamos a tener que marcharnos. Y marcharnos con las manos vacías. Lo único que tendremos será los tesoros que hayamos puesto en los cielos, los que verdaderamente importan. Haceos tesoros en los cielos, porque en aquel lugar no se van a estropear, diría el Señor Jesús, parafraseando sus palabras. El Señor quería que ellos y nosotros, los discípulos y nosotros, aprendiéramos acerca de la importancia de confiar y depender única y exclusivamente en Dios. Y no cabe duda que el apóstol Pablo fue un ejemplo precioso en esto. Él, en su carta a los Filipenses, confesó que había aprendido a estar contento independientemente de cuáles sean las circunstancias que le rodearan. Él, por muy espiritual, por muy maduro que llegó a ser en los caminos del Señor, reconoce que él tuvo que aprender
como también tú y yo, hemos de aprender a estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Quizás la casa que tenemos no es la que hubiésemos soñado, o el coche, o nuestros hijos, o nuestros padres, o nuestro cónyuge, o los amigos, o los compañeros de trabajo, o el mismo trabajo que tenemos. A lo mejor no es lo que nosotros más hubiésemos querido tener, pero la palabra de Dios nos invita, nos exhorta, nos manda a que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, porque Él sabe siempre lo que es mejor para ti y para mí. Aunque a veces nosotros pensamos que Dios se ha equivocado, pero no, Él nunca se equivoca. El aprender a vivir de esta manera le proporcionó a Pablo, como también nos puede proporcionar a nosotros, madurez espiritual. Los discípulos ahora se tienen que ir de viaje y no podían llevar ni esto, ni aquello, ni lo otro. Señor, ¿y qué pasa? No os preocupéis, yo voy a proveer para todas vuestras necesidades. La prohibición de llevar provisiones servía para aprender precisamente a confiar en Él, a experimentar las bendiciones que Dios siempre tiene preparados para sus hijos. Pero también el texto nos recuerda la importancia del favoritismo, del caer, el peligro de caer en el favoritismo. Por eso versículos 10 y 11 dice que Jesús añadió: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Los apóstoles no solamente tenían que aprender a depender del Señor, sino también aprender a depender de la hospitalidad de los hermanos y hermanas que los iban a recibir en sus casas. Porque la hospitalidad, tanto en la antigüedad como en la actualidad, sigue siendo una necesidad. El mandato que vemos aquí de quedarse en una única casa cuando entraran en una ciudad servía como advertencia contra el favoritismo. Porque era posible que algún misionero, algún apóstol, cuando llegaba a una ciudad y entraba en una casa, a lo mejor si la casa no le gustaba, porque no tenía alfombras, porque no tenía una piscina en el jardín, porque los anfitriones no eran de su agrado, a lo mejor el misionero podía decir: pues yo salgo de esta casa y me voy a otra casa. Y en cierta forma estaba mostrando favoritismo, un desprecio, creando división dentro de la iglesia. Por eso el Señor le dice: mira, cuando entréis en una casa, os quedáis en esa casa. Nada de buscar comodidades. Para el Señor la proclamación del Evangelio era más importante que nuestras prioridades, nuestras comodidades, nuestros gustos. Por eso cuando un misionero era bien recibido en una casa, el Señor le dice: quédate allí, permanece en ella hasta que termines tu labor. En los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, de manera particular, vemos cómo la iglesia practicaba la hospitalidad, cómo los hermanos y hermanas se cuidaban los unos a los otros, se preocupaban, hasta el punto que habían algunos creyentes que vendían todo su patrimonio, todas sus posesiones, y luego cogían ese dinero para ayudar a los hermanos necesitados. Fijaos hasta qué punto llegaban algunos. El Señor les manda a que tengan en cuenta todas estas cosas. Pero tristemente, también iba a suceder que en muchas ocasiones la hospitalidad iba acompañada de hostilidad. En muchos pueblos, en muchas ciudades, los misioneros, los apóstoles, no iban a ser recibidos, iban a ser rechazados en vez de ser aceptados. Cuando esto sucediera, nos dice versículo 11, ellos tenían que salir de la ciudad y sacudir el polvo que tenían en sus pies.
Había una costumbre que tenían los judíos. Cuando ellos salían de la Tierra Santa de Palestina, iban a otro lugar, a otra ciudad, y luego regresaban a Tierra Santa, pues tenían la costumbre, muchos de ellos, sobre todo los más ortodoxos, a sacudirse, antes de entrar en la Tierra Santa, sacudirse el polvo de las tierras paganas, por así decirlo. Bueno, cuando ahora Jesús les dice que cuando entraran en una ciudad y si eran rechazados tenían que sacudir el polvo que había en sus pies, este acto simbólico más bien servía para advertir acerca del juicio venidero, porque rechazar a los mensajeros de Dios, realmente cuando uno hacía esto, no estaba rechazando al mensajero, sino estaba rechazando al mensaje y a quien enviaba ese mensaje. Y eso tiene unas consecuencias terribles. Rechazar a Jesús y el mensaje que Él ha venido a darnos, su palabra, el Evangelio. Va a haber un juicio. Y aquí el pasaje nos recuerda que ese juicio va a ser mucho peor que lo que experimentaron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Hay mucha gente que en el día de hoy creen, están convencidos que después de la muerte todo se terminó. Pero la palabra de Dios, y en especial me dirijo a los amigos y amigas que puedan estar en esta mañana aquí o que nos escuchen a través de internet, la palabra de Dios nos recuerda que la muerte física del hombre y la mujer no es el fin de todo. Una vez que tengamos que cruzar esa puerta, vamos a tener que presentarnos ante el juicio de Dios. Aquellos que estando con vida le rechazaron a Él, a su mensaje y a sus mensajeros. Vas a tener que ser juzgado para luego ser condenado por toda la eternidad. Evidentemente, para aquellos que hemos creído en Jesús, esto no ocurrirá, porque ya decía el apóstol Pablo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que hemos creído en aquel que envió a Jesús, hemos creído en su palabra, hemos pasado de muerte a vida y ya no iremos a ser condenados. Pero aquel que decide rechazar a Cristo tiene que saber que ya ha sido condenado, diría Jesús en Juan capítulo 3. La misión tendría oposición, no cabe duda. Era necesaria una instrucción para llevarla a cabo, pero también versículos 2 y 13 nos recuerda que esa misión de los seguidores de Jesús tenía que estar centrada en la persona completa, en todas sus necesidades. Aunque es evidente por lo que hemos estado ya leyendo y viendo en la palabra de Dios, la misión principal de los apóstoles era predicar el Evangelio. Es decir, tenían que procurar de manera principal centrarse, preocuparse en el alma, en el espíritu de la persona, dónde iban a pasar la eternidad. Pero este texto nos recuerda también la importancia de cubrir otras necesidades que tiene el ser humano, necesidades corporales, aunque sean temporales, como la sanación de los enfermos, como la liberación, la expulsión de los que estaban endemoniados, poseídos por el maligno. Por tanto, el versículo 12 nos recuerda que en primer lugar estaba que ellos tenían que predicar el Evangelio, las buenas nuevas acerca del arrepentimiento. Era el tema principal alrededor del cual giraba la predicación de los apóstoles, como también ocurrió con el Señor Jesús cuando inició su ministerio. Lo vimos en su momento, capítulo 1, versículo 15. El primer sermón de Jesús fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese fue el primer sermón de Jesús. Y ahora, en cierta forma, los
discípulos, sus seguidores, su iglesia, tiene que seguir enfatizando este asunto, el del arrepentimiento. El arrepentimiento, que nos habla de un cambio radical en nuestra forma de vivir. Por eso a mucha gente no le gusta que le hablen del arrepentimiento, porque esto habla de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos. Lo cambia todo. El Señor Jesús en cierta forma comparó el arrepentimiento con un nuevo nacimiento. Era como comenzar de cero la vida. Por eso le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, Nicodemo, si tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio en tu vida tan radical que la única forma de expresarlo es hablando del nacimiento de un niño. Nos dice el texto que ellos salieron y predicaban que los hombres se arrepintieran, porque es la única forma, amigo y amiga que nos estás escuchando, es la única forma de que cuando cierres los ojos en este mundo, cuando la muerte toque a tu puerta, la única manera de poder entrar en el reino de Dios, en el cielo, es naciendo de nuevo, arrepintiéndote de tus pecados, vivir una vida exclusiva para Cristo Jesús. El arrepentimiento era clave en la predicación de estos hombres y mujeres que iban a venir después. Pero también había una preocupación por la totalidad de la persona, versículo 13. Ahí se nos dice que entonces sí, echaban fuera demonios y ungían con aceite. Probablemente aquí el aceite es una manera simbólica de hablar de la presencia del Espíritu en la sanación de las personas. Y muchos enfermos eran sanados. La proclamación, la predicación de la palabra era importante, principal, claro que sí, pero no podían olvidarse de otras necesidades que tenían esos hombres y mujeres. Había una preocupación por la salud espiritual, pero también por la salud física, mental, emocional de la persona. Esta fue la misión de Jesús y sigue siendo la misión de sus seguidores, una misión integral que se preocupa por la totalidad del ser humano. Claro, hermanos y hermanas, que tenemos que abrir nuestras puertas y predicar el Evangelio, pero no podemos quedarnos solo con eso, sino también allí en el lugar donde el Señor nos ha puesto, tenemos que preocuparnos por otras necesidades de las personas. Por eso, entre otras cosas, nosotros como iglesia tenemos un ministerio que llamamos obra social. A través de este ministerio queremos que los habitantes de Valdepeñas, los amigos y amigas que puedan tener necesidades materiales, no solamente le expongamos la palabra de Dios, sino que también podamos cubrir dentro de nuestras posibilidades, dándoles los recursos que Dios a nosotros ya nos ha dado. Puede ser alimento, puede ser ropa, puede ser una palabra, puede ser acompañarles al médico, puede ser cubrir una necesidad concreta que la persona tenga en ese momento, y no tiene por qué ser espiritual, aunque eso es lo más importante, no cabe duda. La iglesia en el día de hoy, hermanos y hermanas, es heredera de la comisión que Jesús entregó a sus discípulos. La iglesia está llamada a una misión, y esa misión no solamente es predicar el Evangelio, que lo es, sino también preocuparnos por otras necesidades. En cierta forma, lo que Jesús está exponiendo en este pasaje que hemos visto en esta mañana es una aplicación de lo que hemos estado viendo recientemente en el libro de Deuteronomio. No solamente tenemos que amar a Dios con todo lo que somos, sino también al prójimo, y preocuparnos por la huérfana, por el huérfano, por la viuda, por el extranjero, cuidando de ellos, proveyéndoles de los recursos que necesiten, si nosotros también disponemos de ellos. Por tanto, hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude en esta semana que comenzamos, para que juntos podamos seguir llevando a cabo la misión que el Señor nos ha encomendado.
como iglesia aún tenemos muchas cosas por hacer. Estamos haciendo ciertas cosas y damos gracias al Señor si realmente están dentro de su voluntad, pero tenemos que confesar que aún nos queda mucho por realizar. Estamos terminando un periodo quizás como nunca hemos vivido en nuestro mundo por el tema de la pandemia, pero hermanos y hermanas, va a llegar el momento en que vamos a tener que levantarnos para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Quizás ya hay una parte que la estamos llevando a cabo, pero hay otra que no. Y por eso es necesario que la iglesia, toda la iglesia, se implique, no solamente su liderazgo, sino todos y cada uno de sus miembros. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros y que ésta pueda ser aplicada en nuestras vidas. Muy bien.